Bueno, y diabetes tipo uno, tipo 2, prediabetes, diabetes gestacional, ¿cuánto, no? Para aprender y saber. Por eso lo hemos invitado al doctor Sili. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Dorita. Muchas gracias por invitarme otra vez a tu No, programa. es un gusto tenerte. Sabemos de tu trayectoria, también de tu perfeccionamiento constante, ¿no? Que eso te da seguridad a Sí, la es hora. fundamental la educación médica continua, Ujú. porque mientras el médico más entrenado esté y educado, junto con educación al paciente, donde se obtienen los mejores Claro. resultados. Sí, y bueno, y justo yo fui a un control de mis tiroides y el doctor me dijo que había una relación entre diabetes, tratamiento de diabetes y el tema cardiovascular. Entonces dijimos, bueno, vamos a charlar de eso. Primero vamos a definir un poco algunos conceptos, Sí, Enrique. primero aclarar unos conceptos básicos de qué hablamos cuando hablamos de diabetes. Ujú. La diabetes es un trastorno metabólico crónico que el síntoma cardinal es la hiperglucemia. Es el síntoma cardinal. Pero es una enfermedad muy heterogénea. O sea, no todas las personas con diabetes son iguales. Claro. No todas evolucionan de la misma manera, no todas responden a los mismos medicamentos. Ujú. Así que eso es importantísimo. Para clasificarla, o Sí, sea, ¿cómo la clasificamos? sí. Es diabetes tipo uno, como bien dijiste, que es el déficit absoluto de insulina. O sea que del momento del diagnóstico de diabetes tipo uno necesitan para su tratamiento insulina. Claro. Y eso es el 5% del total de la diabetes. El 95% tienen diabetes tipo 2, Ujú. que es la que está relacionada con la obesidad. Ajá. Por eso hoy en día se habla de un término importante que se llama diabesidad, ¿Ah, sí? que es obesidad con diabetes. Mirá vos. Exactamente. Y como bien sabemos, la carga a nivel mundial de Sí. obesidad, como ha aumentado en forma exponencial, de la mano de este aumento de la obesidad, es el aumento exponencial de la diabetes. ¿Y los de tipo 2 tienen tratamiento? El tipo 2, a diferencia del tipo uno, es distinto la fisiopatología. Ajá. El principal mecanismo del tipo 2, la mayoría tiene obesidad, Sí, asociado a factores genéticos. sí. Eso lleva a lo que es lo llamado insulinoresistencia. Ujú. Cuando la insulinoresistencia con el tiempo se perpetúa, la Ujú. célula beta, que es la que produce la insulina, empieza a trabajar mal y en ese momento empieza a aumentar la glucemia. Ajá. O sea, como que se va desgastando la célula beta, que es Sí, la que produce insulina. Y eso es sí, algo progresivo. En sí. cambio, el diabético tipo uno hay un déficit absoluto, a Absoluto. tiempo cero. El otro es un déficit relativo, se llama, Sí. de insulina. ¿Y ahí hay medicación o tratamiento solamente? Esa es una pregunta muy importante que hoy en el tratamiento de la diabetes estamos yendo de un tratamiento glucocéntrico, que nos Ujú. importaba solamente tratar la glucosa, a una medicina de precisión. Sí. O sea, una medicina especializada y focalizada, individualizada en el paciente, Ujú. en la persona con diabetes. Ujú. Por lo que hablábamos anteriormente, que no todas las personas con Claro, diabetes evolucionan de la misma claro. manera y tienen las mismas características. Sí. Por lo tanto, vamos de una medicina general, o sea, Ujú. tratar a todos los pacientes diabéticos igual, con la misma medicación, a una medicina de precisión. Saber que esa persona con diabetes tiene determinadas características y condiciones y se va a favorecer con esa determinada medicación. Ujú. Eso a lo que estamos yendo Sí, hoy en día con el tratamiento de diabetes tipo 2, que es la más sí. frecuente que Claro. estamos hablando. Es verdad que por allí cuando va una persona que tiene diabetes, el médico se da cuenta por el físico, por que si tiene pancita, que tiene alguna determinada característica. ¿Eso es verdad? Bien, un concepto para aclarar es primero qué factores de riesgo hay o qué personas están en riesgo de desarrollar una diabetes. Sí. Hoy en día hay un cuestionario que está a disposición si lo quieren buscar o si la audiencia lo quiere buscar, se llama FIND, FIND, RISC, de riesgo.
Entonces eso le va a hacer una serie de preguntas y de acuerdo a 8 preguntas va a determinar qué riesgo tiene esa persona de desarrollar diabetes tipo 2. Las preguntas que le hace es si tiene antecedentes familiares, Sí. si tiene, cuál es su índice de masa corporal, si tiene sobrepeso, si hace ejercicio físico, qué alimentos consume, y en base a todo estas respuestas le va a dar un score. Claro, Y con ese score le determina si tiene alto riesgo de desarrollar diabetes. claro. ¿Y la diabetes, hay un tratamiento para que la diabetes no se mezcle con la cardiovascular, con la enfermedad cardiovascular? Primero aclarar que Sí. la mayoría, o sea, las principales complicaciones del diabético tipo 2 son cardiovasculares. Ah, O sea que por lo tanto es fundamental prevenir estas complicaciones. claro. El objetivo principal del tratamiento de la diabetes es darle calidad de vida al paciente Ujú, y evitar las complicaciones, tanto agudas como crónicas. ujú, Y dentro de las complicaciones crónicas, la mayor parte se las llevan las cardiovasculares. claro. El 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 mueren de causa cardiovascular. Ajá. ¿Y son obesos? La ¿O no? mayoría, La mayoría. son obesos. Sí. Según la encuesta nacional de factores de riesgo, estamos hablando que el 60% de la población en Argentina tiene sobrepeso u obesidad. Y estamos hablando que el 12%, o sea, de la población de Argentina tienen diabetes. El 12%. 12%, de las cuales el 95% son tipo 2, que son las Sí. que están asociadas a la obesidad. Y sí, eso es estadístico, pero ¿cuántas personas que no saben que tienen diabetes? Totalmente. ¿Eh? La mitad de las personas, o sea, el 50% de las personas que tienen diabetes no lo saben. Ajá. ¿Por qué? Porque no se hacen screening, porque no se hacen, o sea, controles. Ujú. Totalmente. Hoy vemos mucho de tu audiencia deben tener diabetes y no lo Y saben, no lo saben. porque no acuden a hacerse un control. Claro, sí, sí. Bueno, y está relacionado con la alimentación. Absolutamente. Los pilares básicos de tratamiento, primero, es la alimentación, el ejercicio físico, la medicación y el que considero más importante junto con la alimentación es la educación del paciente. Claro. O sea que el paciente tiene que conocer de qué diabetes tiene, cómo se tiene que tratar, qué medicamento tiene que tomar, a qué horario, cómo se tiene que controlar. Eso es fundamental. O sea que ese es Sí. uno de los principales pilares y es el más olvidado, el de la educación. Sí, y generalmente tienen que ir a un nutricionista para... Sí, o sea, la diabetes tiene que ser un equipo interdisciplinario. Ajá. O sea, esto tiene que ser nutricionista, obviamente el diabetólogo, endocrinólogo, cardiólogos, nefrólogos, o sea, tiene que ser un psicólogo, no nos tenemos que olvidar, porque esto tiene que, como toda enfermedad crónica, tiene muchas idas y vueltas Eso, de la persona, sí. entonces tiene que ser afrontado con un equipo multidisciplinario. Eso es Claro. fundamental, Porque se cansan, ¿no? totalmente. Es Como agotador toda enfermedad para- crónica, tienen que o abandonan el tratamiento o no o descuidan la parte alimentaria o descuidan la parte de ejercicio físico. Por eso es fundamental que tiene que ser manejado con un equipo multidisciplinario. Ujú. No solamente el diabetólogo, el endocrinólogo, solamente el nutricionista. Sí. Y cuando hablamos de diabetes gestacional, ahí también hay que hacer, la mujer embarazada tiene que hacer tratamiento de alimenticio. Sí, ese es el pilar básico del tratamiento. Y como hablábamos anteriormente, dentro de la clasificación es diabetes tipo 1, que es la que hablamos, Sí. diabetes tipo 2, que es la más frecuente, Sí. diabetes gestacional, Sí. que es otro tipo de diabetes, Claro. y otros diabetes secundaria. Dentro de la diabetes gestacional, Sí. con el aumento de la obesidad, hoy es cada vez mayor también, o sea, los datos de diabetes gestacional. Ah, Y muchas pacientes cada vez más jóvenes, o sea, tienen diabetes gestacional, como también se está viendo la diabetes tipo 2 cada vez en personas más jóvenes. ¿En niños tenés pacientes chiquitos? Yo no atiendo niños, Ah. pero sí, o sea, por las estadísticas, Sí.
asociado a la obesidad infantil ha aumentado en forma exponencial. Claro, y de ahí se deriva entonces el tema de que la mujer embarazada joven ya tiene... Totalmente. Es así, bien, es una cadena esto. Totalmente. Y se ven más casos ya de diabetes. Pues la diabetes gestacional es la que se diagnostica durante el embarazo. Sí. Y la diabetes pregestacional cuando la paciente ya viene con diabetes previamente, ya venía tratada. Sí. Y hoy en día cada vez se ven más casos de esto, de diabetes pregestacional. Porque como la diabetes cada vez se da a edades más tempranas porque está asociada a la obesidad, vemos esto. ¿Y es riesgoso para la mujer que ya trae una diabetes quedar embarazada? Si no tiene el control metabólico como corresponde, puede tener riesgos tanto maternos como fetales. Ujú. Los riesgos fetales son de macrosomía o retardo de crecimiento intrauterino. También tiene riesgo de hipoglucemia al nacimiento y también tiene riesgo la madre de aborto espontáneo, preeclampsia, que son aumentos Sí. de la hipertensión. Sí, sí. ¿Y la prediabetes estaría dentro de la diabetes 2? O sea, la prediabetes es una cuestión de concepto numérico. Ah, O sea, estamos hablando de un número. sí. Hoy en día, entre 100 a 125 Sí. de glucosa en ayuna Sí. o entre 140 a 199 con una prueba de tolerancia a la glucosa se diagnostica como una prediabetes. Ajá. Pero hablar de prediabetes y diabetes es un continuo. Ah, O sea que a los pacientes que ya tienen prediabetes hay que prestarle muchísima atención porque son los que pueden desarrollar una diabetes y todos los riesgos y todas las complicaciones asociadas, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. y para ese paciente que ya tiene un problema cardiovascular, es diabético, ¿hay un tratamiento importante, integral? Hoy en día las guías de tratamiento han cambiado de pasar a solamente tratar la glucosa, o sea, bajarle la glucemia, a modificar justamente el riesgo cardiovascular. Entonces, hoy en día existen fármacos que modifican ese riesgo cardiovascular. Ah, O sea que en pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular, ya medicarlos con ese tipo de drogas disminuye un montón la carga que tengan una cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca, un ACV, una enfermedad arterial periférica. O sea que esto que me estás preguntando es muy importante, porque las guías han cambiado totalmente Sí. a prevenir, o sea, a dar medicamentos que previenen Ajá. una enfermedad cardiovascular, no llegar ya a la enfermedad cardiovascular. qué bueno, esto es nuevo. Ha cambiado hace un par de Sí. años y esto ha aumentado, o sea, en todas las guías de difusión, tanto de cardiología, endocrinología, nefrología, o sea, estamos todos de acuerdo. De hecho, este año se hizo una guía intersocietaria entre cardiólogos, endocrinólogos, lipidólogos, nutricionistas y todo, poniéndonos de acuerdo en este punto, Ah, qué bueno. de dar medicamentos que modifiquen la enfermedad, Claro, o sea, que prevengan. sí. De todas maneras, como vos dijiste, la educación es fundamental. Es el pilar fundamental. El paciente, la persona con diabetes tiene que conocer muy bien qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que controlar, cuándo se tiene que controlar, cuándo tiene que acudir, o sea, de forma urgencia, y eso es primordial. Es el pilar que yo considero primordial, la educación. Porque uno puede tener la mejor medicación que exista, pero si no tiene educación y no la sabe utilizar, no va a servir de nada. ¿Y el coma diabético, eso cuándo ocurre? ¿Cuando se van los valores? Coma diabético es un concepto erróneo, Ah, que se ve mucho, o sea, se escucha mucho, pero Sí. es erróneo, porque estamos hablando de, una cosa es la hiperglucemia y otra cosa es la hipoglucemia. ah, bien. Hay dos estados, que Sí. son la cetoacidosis y el estado hiperosmolar no cetósico, que son consecuencias de lo que se llama una crisis hiperglucémica. Ujú. Y estamos en el otro extremo, es que cuando tienen una hipoglucemia. Y acá comúnmente se engloba todo como un coma o sea, como un coma diabético. Sí, eso Así yo engloba, he escuchado. claro, se lo engloba todo, pero es un término que no está es, mal. o sea, no es el No es concepto correcto. adecuado, no es adecuado ese concepto. Claro. Y aparte también confunde, Sí, porque
tuvo una descompensación diabética. Sí. Puede tener tanto una descompensación en Claro. hiper o en hipo. Perfecto. Porque O a veces sea, la persona se pierde, no sabe dónde está. Eso que sería eso la estamos baja hablando de un hipoglucemia. cuando se le baja la glucemia. Exactamente, una Claro, hipoglucemia. claro. Que Que también. también es un concepto totalmente distinto. Bueno, y que a veces eso se produce por falta de control de la persona. Absolutamente. Claro. Por eso volvemos Al al pilar principio. básico que es la educación. Ujú. Es el Sin pilar duda. básico del tratamiento que yo considero. Sin educación, por más que uno tenga las mejores herramientas para el tratamiento de su diabetes, no va a tener los mejores resultados. El seguimiento de un diabético, de una persona, ¿cuánto controles, análisis? El seguimiento depende. Ah, Depende de cada persona con diabetes. Si uno tiene los controles adecuados en cuanto a presión arterial, en cuanto a lípidos y en cuanto al control metabólico glucémico, se pueden hacer cada 6 meses. Si no, se hacen antes cada 3 meses y si no, también necesita un monitoreo más estrecho, que quizás necesita un control cuando uno cambia un medicamento, Claro. uno necesita un control más estrecho, que quizás lo tiene que hacer a los 15 días o una semana. Es totalmente distinto de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a qué medicación esté tomando y de acuerdo a cuál es la causa de su diabetes. Porque la diabetes gestacional, el control tiene que ser semanal. claro. Estamos, claro. El embarazo dura 9 meses. Sí, sí, o sea, sí, hay que hacer un cuidar. control semanal Sí. de su glucemia. Enrique, ¿y hay varios medicamentos para tratar la diabetes? Ya sabemos que el insulino dependiente es aparte, pero para el tipo 2, ¿hay varias clases Hoy- de medicación? Hoy en día contamos con un arsenal Ah, importante de medicamentos. También, hablando hoy en día, el tema está con el acceso a los medicamentos, sobre todo estos medicamentos nuevos, Sí. que son costosos y bueno, ah. ¿Y son importados también o no? sí, algunos sí, otros no, pero el problema es el acceso, o El- sea el que el costo, totalmente, el acceso que tengan a ese tipo de tratamientos. Bueno, así que habrá que hacer los controles, cuidarse y bueno, y acudir al médico especialista, al endocrinólogo. Totalmente, o sea, tiene que ser, como aclaraba, un equipo Sí. multidisciplinario, porque no es solamente, o sea, el endocrinólogo, sino tiene que aportar todo el equipo, pasando, como repetía, nutricionistas, psicólogos, no lo dejemos porque eso es fundamental, el Sí. apoyo y el sostén que tienen Sí. que tener estas personas es importantísimo. Después, pasando por lo que es nefrólogos, cardiólogos, o sea, no nos olvidemos oftalmólogos también, por claro. las complicaciones Sí. de retinopatía. Bueno, o sea que sí, y el tiene que ser pedicuro también, podólogos El totalmente, podólogo. nos estamos olvidando también y algo muy importante. del pie diabético. Absolutamente. Sí, pero bueno, seguramente cuando va a la consulta médica se le dice todo lo que tiene que hacer, Totalmente. pero Y fundamentalmente es cuidarse. fundamental reeducar en cada consulta, no dar las cosas por hecho. Sí, Porque por más que la persona tenga muchos años ya de diabetes, de vuelta uno viene y se reeduca de nuevo, se le vuelve a repetir cómo tiene que tomarla, cómo tiene que hacer en el caso que use insulina, en qué horario, porque por más que uno crea que hace muchos años que tienen diabetes y que ya como que se la saben Toda. toda, o sea, hay que volver a reeducar en cada consulta. bueno, Enrique, muy linda la charla, muchas gracias y siempre aportando algo nuevo, ¿no? Que es esta medicación para prevenir lo cardiovascular. Gracias. No, muchas gracias, Dorita, nuevamente por la invitación. No, al contrario. Bueno, lo despedimos al doctor Enrique Sili, endocrinólogo.